había un hecho único, y el hecho único era que los meditadores, en todo el cerebro, el volumen de todo el cerebro de materia gris, que suele ser cuando somos jóvenes la mitad del cerebro, un 50%, había un 7% más de materia gris en los meditadores que en el grupo de control. En Radio 5 y Radio Exterior de España, Doble Hélice 3.0. Todo lo que siempre has querido saber sobre la ciencia más cercana. Doble Hélice 3.0. Con Juanjo Martín. No hace mucho que la mente se situaba alejada del cuerpo. La ciencia creía que lo que pasara en la mente no podía afectar al cuerpo y viceversa. Si estabas triste, contento, enfadado, delirando, nada tenía que ver con el funcionamiento fisiológico. Se creía que cada uno iba a su ritmo. Esto era así porque en un primer momento este tipo de sentimientos, sensaciones, como quieran llamarlo, no se podían medir, pesar, evaluar. Ahora sabemos que todo lo que sucede en nuestra mente tiene un origen. Si estamos contentos, tristes, eufóricos o depresivos, es porque en nuestro cerebro ocurren una serie de procesos químicos que generan estos sentimientos. Tanto es así que ya hay fármacos que crean estos sentimientos o ayudan a paliarlo. ¿Y qué decir de las demencias perfectamente analizadas en estos momentos? Hoy les queremos hablar de una disciplina mental que tiene efectos físicos en el cerebro. ¿Han oído hablar de la meditación? Ese ejercicio que busca entrenar nuestra mente para centrarnos en el presente o focalizar la atención en algo concreto o en nada, dejarlo en silencio. Esta antigua práctica que ayuda a la mente también modifica físicamente nuestro cerebro. Hoy les hablaremos de un estudio que ha analizado el cerebro de practicantes de meditación y ha encontrado algo sorprendente. Buenas tardes, comenzamos. Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento, existe un mundo apasionante de investigación. Doble Hélice 3.0. Y para hablarnos de esto tenemos con nosotros al profesor titular de la Universidad de La Laguna, Sergio Elías Hernández. Hola Sergio, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, es verdaderamente un placer estar aquí con ustedes. El placer es nuestro, como no puede ser de otra manera. En esta pequeña introducción hablaba de esa relación que hay entre mente y fisiología, mente y cuerpo, cuerpo y mente. Esa relación ya no se discute, ¿verdad, Sergio? No, eso ya de hace años que está muy claro que todo lo que sucede en nuestra psique tiene una relación con lo que sucede en nuestro cuerpo, en nuestra salud, y viceversa. Todo lo que sucede en nuestro cuerpo físico pues tiene una relación con lo que sucede en nuestra psique. Eso es algo que está ya... La literatura científica está llena de artículos mostrando. Sin duda. Y el trabajo que han realizado es un peldaño más en este sentido. Los pensamientos, que es ese lenguaje que circula por nuestra cabeza, a veces de una manera positiva, otras veces de otra manera negativa, influye en nuestra salud mental o puede influir en nuestra salud mental, eso que algunos podemos llamar ese run run que tenemos siempre en nuestra cabeza. Sí, tiene eso también está, ya hay literatura científica quizás más reciente que muestra que los círculos, sobre todo cuando son círculos viciosos de pensamiento que dan vueltas sobre un mismo tema, sí. Sobre todo a veces de forma negativa, pues acaban generando estados depresivos, estados de ansiedad o estados de estrés, con lo cual lo que circula, los pensamientos que circulan por nuestra psique, por nuestra mente, pues tiene una influencia muy importante en nuestra salud general, tanto psíquica como física. Sí, esos ciclos de pensamientos que a veces nos invaden por la noche, que es cuando quizás paramos y lo oímos con más claridad, sí que sin duda influyen. Y llegamos ahora al objeto de tu estudio, la meditación. ¿Qué es la meditación? Y también te voy a preguntar que aclares lo que no es la meditación, porque la meditación está siendo influenciada o utilizada por muchas personas de manera poco correcta o poco científica, por si me lo permites, ¿no? ¿Qué es la meditación? ¿Cómo podemos definirlo? Bueno, la meditación tiene diferentes acepciones. Quizás el término que mejor puede describir meditación es observación, ¿no? Entonces, lo único es que el tipo de observación puede ser diferente.
En los tratados de estudios científicos que abarcaban un poco un review, una revisión de la literatura sobre meditación, hacían distinción entre dos tipos de meditación. Unas que era con el tema del objetivo del foco de la atención, donde se enfocaba la atención, la llamaban a meditaciones con el foco de atención, y otras meditaciones simplemente le llamaban de mente abierta, como de abrirse a ver qué sucede en la mente, ¿no? En general es muy difícil dar una definición que pueda abarcar lo que es meditación, porque hay muchísimas escuelas y muchas tradiciones, y quizás yo me quedaría solo con un término muy abstracto que no sé si define bien, pero que es observar. Es observar desde una forma intentando ser objetivo en la observación. Sobre todo es observarnos a nosotros mismos. Tanto esa observación puede ser observar nuestra psique, observar qué está pasando, qué pensamientos pasan. La observación puede ser observar qué sucede, nuestra respiración. Simplemente uno puede estar dentro de un estado meditativo observando la respiración y siendo testigo un poco de lo que pasa en nuestro cuerpo y de lo que pasa en nuestra psique. Hay innumerables prácticas de meditación, guiadas o autoguiadas, y por ejemplo, para que aquellas personas que no sepan lo que es la meditación y nunca hayan hecho una meditación, un ejemplo muy gráfico podría ser pues observar nuestros pensamientos como si fuéramos otra persona, ¿no? Verlos pasar y ver cómo llegan y cómo se van, y un poco sin pretensiones, sin ver lo que pasa por la mente y verlo como si fuéramos un espectador de nuestros propios pensamientos, ¿no? Sí, esa es una de las tipos de meditación que comentaba antes, la llaman en inglés open mind o de mente abierta, que simplemente sería observarlo, ¿no? O sea, de hecho, para ponerse a hacer esto, lo único que hace falta es la voluntad de querer hacerlo. No hace falta más. Y una meditación puede ser, o se confunde muchas veces con la relajación, con tumbarse a descansar. No es exactamente eso. No, la relajación es más orientada al cuerpo físico y que los músculos de nuestro cuerpo físico suelten un poco su tensión, ¿no? Y bueno, luego se puede llevar también un poco a la psique. Pero no hay una diferencia clara entre lo que es meditación, que es observar, y relajación, que es intentar, pues eso, que que la musculatura en general se relaje. Hay por supuesto hay cosas que de intersección que son comunes, que se solapan, pero son cosas diferentes. De hecho, casi todas las meditaciones se hacen sentados, no tumbados, ¿no? Ahí parece, por lo que he visto y he leído, que se hacen sentados, no una postura tumbada en la cama, ni mucho menos, sino Claro, el objetivo es, nosotros a veces tenemos gente que en talleres que hacemos y demás, y hay personas que también, hay excepciones de gente que quiere meditar tumbada, pero no es recomendable simplemente porque la atención, cuando uno se tumba, pues normalmente se relaja tanto que se puede dormir. Claro. Entonces, hay que mantener... Es un acto consciente. Exactamente, hay que mantener un cierto estado de alerta, hay que estar alerta y consciente, porque uno de los objetivos de la mayoría de las meditaciones es crecer, purificar la conciencia, tener una conciencia más clara de lo que somos, de nuestra realidad y de lo que nos rodea. Aunque ahora la meditación goza de buena salud, de fama, digamos, también por las redes sociales, esto no es algo nuevo, no es una moda que haya llegado aquí y que vaya a durar poco, esto viene de bastante atrás. Sí, la meditación tiene, digamos, los orígenes más atribuidos están sobre todo en Oriente, en la India, y también están relacionados con los antiguos textos sagrados de la India, que tienen que ver los Vedas. Está también muy relacionado con el yoga, donde la meditación es una parte del yoga. De hecho, el estudio que hemos hecho es sobre un tipo de meditación que se llama Sahaya Yoga. Entonces es algo milenario, o sea, que es de siglos antes de Jesucristo. Hablemos ya de tu trabajo científico, del trabajo científico que ha abordado la meditación. Ya se conocía que desde hace mucho que el cerebro es plástico, ¿no? Que se ha estudiado el cerebro de deportistas, músicos, taxistas, y se ha visto que el cerebro de esas personas se ha modificado y esas partes que utilizan, entre comillas, más, pues ha cambiado, ¿no? El cerebro, podemos decir que es como el músculo de un gimnasta, que cuando lo usamos mucho, pues hay una distrofia ahí, crecen esas partes que usamos más. Sí, es muy correcto. De hecho, yo cuando lo suelo explicar, este tipo de trabajo, pues suelo decir que nuestro cerebro, lo que es la plasticidad cerebral, es que es como pequeños, nuestro cerebro está compuesto de infinitos de músculos muy pequeñitos, y aquellas partes del cerebro que más se usan, pues lo que hacen es que las neuronas, que es la célula más importante del cerebro,
las neuronas buscan nuevas interconexiones para hacer más eficiente la tarea que se esté haciendo. Entonces, dependiendo de nuestra práctica diaria o semanal, pues las áreas que más usamos del cerebro tienden a expandirse. Y esa hace que haya un cambio en la anatomía del cerebro. Unos son los cambios minúsculos, pero con la práctica de meses y años, pues ya pueden ser apreciados cuando se comparan las anatomías. Cuando hacemos un registro del cerebro, por ejemplo, como lo hemos hecho nosotros con un escáner de resonancia magnética. Algunos oyentes quizás les ha llamado la atención el hecho de que haya nombrado taxistas también, pero eso es un estudio muy curioso que habla de la capacidad de orientación espacial que tienen los cerebros de los taxistas, que están muy, muy habituados a dibujar en su mente el trayecto que tienen que hacer para llegar a una dirección, y eso lo hacen habitualmente, y esa parte del cerebro que se dedica a eso, de la orientación espacial, pues lo tienen más desarrollado que el resto de las personas, y fue bastante curioso este estudio, ¿no? En el 2016 empieza, por decirlo de alguna manera, tu aventura científica con la meditación. Creo que fue tu primer trabajo relacionado con esto. No, nosotros llevamos más tiempo. Ese fue, digamos, el primer trabajo que tuvo una repercusión más mediática, pero nosotros habíamos empezado desde el año 2011, o sea, prácticamente llevamos 10 años. 10 años con esto. ¿Qué observaron en ese primer trabajo para ponerlo el principio en algún lugar en el 2016? Bueno, el del 2016 nosotros, con la bibliografía que, por ejemplo, la que comentas, ¿no?, de los taxistas, deportistas y demás, e incluso en otras meditaciones se veía que lo que nosotros, la actividad, la práctica diaria de cada persona influye en la anatomía de su cerebro. Entonces, este tipo de estudios ya la tecnología estaba disponible. Nosotros en la Universidad de La Laguna pues tenemos la posibilidad de tener un escáner de resonancia magnética que nos permite medir el cerebro con resoluciones muy pequeñas, por debajo del milímetro. Entonces nos planteamos ver en esta meditación que no se había hecho antes la comparativa, ver cómo es diferente la anatomía de los meditadores de esta meditación particular llamada Sahaja Yoga en comparación con una población similar en todo lo demás, en estados de salud, educación. Por ejemplo, eran todos diestros, en mismas edades, misma proporción, o sea, lo más homogéneo posible, con la única diferencia de que un grupo meditaba, hacía esta meditación, y el otro grupo no meditaba. ¿De cuántas personas estamos hablando, Sergio? Estamos hablando de 46 voluntarios, de los cuales 23 eran meditadores y 23 eran del grupo de control o no meditador. Y eran meditadores de veteranos, digo, que llevaban tiempo... Llevaban más de 5 años. Más de 5, vamos, que ya eran expertos meditadores. Sí. ¿Qué observaron en ese primer estudio? Bueno, ese primer estudio claro, cuando dices que observamos parece que es algo que lleva muchos meses hasta que... no ver fotos, hasta que, pero bueno, lo primero que observé, que para mí fue una alegría, porque claro, uno coja a los meditadores, los reúne, pasan meses hasta que consigues atener a todas las dos poblaciones, y después de meses tienes que ponerte con la tecnología y la técnica y la metodología para poder obtener los resultados. Y lo primero que vi, me acuerdo que fue para mí una alegría, fue que había del orden de más de 30 áreas donde los meditadores tenían más materia gris que el grupo de control. Pero el grupo de control no había ninguna área, ni una sola en todo el cerebro, que tenía más materia gris que el grupo de meditación. ¿Qué ocurre? Que esto era una estadística pues de primer nivel, que luego para llevarlo a un estudio científico tiene que ser muchísimo más rigurosa. Entonces lo que vimos es que había 5 áreas, de esas 30 tuvimos que concentrarnos en las 5 donde la diferencia era más notable, y había 5 áreas que tenían que ver con la atención, con la capacidad de estar atento, con la área que tienen que ver con el control de las emociones y de la atención, y un área que también tenía que ver con el altruismo, la capacidad de ayudar a otros. Entonces esas áreas tenían más volumen de materia gris, que es la parte que estábamos viendo de esta anatomía, que el grupo de control. Pero lo más importante no era eso, lo más importante era que había un 7 que a nivel global de todo el cerebro, los meditadores tenían como grupo la media de la materia gris, que es donde están las neuronas y las conexiones neuronales, era del orden de un 7% más grande que el grupo de control. Y esto era único, o sea, en ningún otro estudio de estos que hemos mencionado, de taxistas, meditadores, música y demás, se han detectado diferencias en áreas concretas, pero nunca en la literatura había aparecido el caso de en personas de la misma edad que tenían ese 7% de diferencia.
Luego seguiremos hablando de los resultados de este estudio de 2016, de 2018, que fue el siguiente y el más reciente de 2020, porque hay interesantes conclusiones. Pero, como saben, a esta altura del programa, pues a modo de intermedio también, si lo prefieren, les hablamos de un estudio que nos parece relevante. Hoy les queremos traer uno que también de relevante es preocupante, ya que han demostrado algo que por otro lado era lógico, que la pobreza energética, el no disponer de electricidad, empeora la salud. Los habitantes de la ciudad de Barcelona, que sufren pobreza energética, presentan una peor salud que aquellos que pueden garantizarse los suministros domésticos de energía. Esta es la principal conclusión del estudio que investigadores del Instituto de Investigación Biomédica, Sant Pau, han publicado en una revista especializada. Según este trabajo, la probabilidad de experimentar una peor salud es bastante superior entre los ciudadanos que padecen pobreza energética, sobre todo en patologías como la bronquitis crónica, la depresión o la ansiedad. En concreto, la probabilidad de tener bronquitis crónica es 4,9 veces superior en el caso de las mujeres y 5,4 veces mayor entre los hombres que sufren pobreza energética que entre aquellos ciudadanos que no se enfrentan a este problema. En el caso de la depresión y de la ansiedad, la probabilidad entre la población con pobreza energética es 3,2 veces superior entre las mujeres y 4 veces superior en el caso de los hombres. Las diferencias entre la muestra del programa contra la pobreza energética del consistorio barcelonés y la población general de Barcelona ya se manifiestan en los parámetros demográficos y socioeconómicos, y ahora se suma este estudio médico. Una alta proporción de participantes del programa contra la pobreza energética informaron que no podían permitirse mantener la temperatura adecuada en sus hogares durante los meses de frío, y una alta proporción de ellos tenía atrasos en las facturas de los servicios públicos. Además, este estudio muestra que la población vulnerable afectada por la pobreza energética es desproporcionadamente elevada entre mujeres, inmigrantes, personas con bajos niveles de educación o desempleados. Esta población sufrió una prevalencia mucho mayor de mala salud, morbilidad respiratoria y mental en comparación con la población sin pobreza energética. Los investigadores catalanes insisten que las políticas y los programas específicos para aliviar la pobreza energética deben coexistir con políticas estructurales más amplias, destinadas a mejorar las condiciones de vida, trabajo y vivienda. Además, ante la actual pandemia, los mismos autores advierten que la anterior crisis económica agravó la pobreza energética en España, y a la luz de la actual crisis económica desencadenada por la COVID-19, se espera que el problema de la pobreza energética se agrave con consecuencias adversas graves para la salud. En Radio 5 y Radio Exterior de España, Doble Hélice 3.0. Efectivamente, continúas en Doble Hélice 3.0, Radio 5 y Radio Exterior de España. Hoy les estamos hablando de un tema muy muy interesante que mezcla un aspecto bastante desconocido para la ciencia, que es la meditación, y un aspecto muy conocido para la ciencia, que es la fisiología cerebral y el cerebro. Bueno, conocido entre comillas, nos queda mucho por entender todavía. Estamos hablando con el profesor titular de la Universidad de La Laguna, Sergio Elías Hernández, que ha realizado junto con otros compañeros un estudio que ha demostrado que las personas que practican meditación tienen una cierta plasticidad diferente del cerebro, se le modifica fisiológicamente el cerebro, ¿no? Hay unas cosas unos lugares que crecen dentro del cerebro de esas personas. Sergio, hablabas de cómo se midió ese tipo de no de actividad, sino de cambio fisiológico en el cerebro con las resonancias magnéticas de esos voluntarios, comparando unos posveteranos meditadores y de un grupo control, ¿no? de personas que no ejercían esa práctica. Pero hubieron dos procesos. Uno fue ver la fisiología del cerebro y otro la actividad cerebral, ¿no?
que hicieron. ¿Cómo fueron las dos partes? Bueno, cuando llevamos a los voluntarios al escáner, intentamos sacar los mayores medios de información. Entonces, este estudio realmente eran 2 estudios en uno. Uh-huh. Entonces, en un primer estudio veíamos lo que era la anatomía cerebral, lo que se llama morfometría, las diferentes formas del cerebro. Y dentro del cerebro, pues el cerebro tiene 3 materias: la gris, que es donde están las neuronas, las conexiones; la blanca y el líquido cefalorraquídeo. La materia gris, que es realmente la que nos marca, la que nos interesa, porque tiene que ver con nuestras actividades y es la que se desarrolla con las diferentes actividades, pues era la que estudiamos primero. O sea, primero dentro del escáner había un proceso de 15 minutos donde estábamos ahí midiendo la anatomía. Y posteriormente los meditadores y el grupo de control pasaban por 2 fases. Una fase simplemente de estar en reposo, de dejar que la mente divague, y otra fase de meditación. O sea que esas 3 fases eran las que teníamos en el estudio: anatomía, y luego una fase de reposo midiendo actividad neuronal, y una fase de meditación midiendo actividad neuronal. Este trabajo que han publicado ahora, recientemente, el año pasado, es un reanálisis o un nuevo análisis de los datos de los estudios del 2016, ¿no? Tuvieron que elaborar una estadística diferente para abordar esos datos y sacar estas conclusiones, ¿no? Correcto, sí. Bueno, lo que ocurrió, como comentaba antes, en el estudio de 2016 vimos que habían varias áreas significativas donde había mayor materia gris en los meditadores, pero había un hecho único, y el hecho único era que los meditadores, en todo el cerebro, el volumen de todo el cerebro de materia gris, que suele ser cuando somos jóvenes la mitad del cerebro, un 50%, había un 7% más de materia gris en los meditadores que en el grupo de control. Entonces ese dato era único, y lo que ocurría es que las áreas pequeñas que estábamos publicando en ese artículo de 2016, pues realmente representaban una cantidad muy pequeña respecto a toda la gran diferencia que estábamos viendo. Con lo cual estábamos cometiendo un que se llama error de resultados muy conservadores, dicho de una forma divulgativa. Entonces, lo que hicimos fue incorporar en nuestro grupo de investigación un profesor de estadística de nuestra universidad, que nos permitió elaborar un método estadístico específico para esta situación, en la cual los 2 grupos tenían un nivel, un volumen diferente de todo el cerebro, diferente de materia gris. Entonces, con esa nueva estadística elaboramos el nuevo trabajo de 2020. Y los datos, a modo de titular, o sea, a grandes rasgos, sin entrar en todos los detalles, las conclusiones del paper, ¿cuáles serían? El principal dato, el más significativo y que es único, es que los meditadores, este grupo de meditadores de Sahaja Yoga, tenían un 7% más de volumen de materia gris que el grupo de control. Y esto es muy significativo, porque cuando somos jóvenes, decíamos, tenemos del orden de un 50% de materia gris, pero cuando somos mayores, en torno a 70 años, de ese 50 bajamos a un 40%. Y enfermedades como comentábamos antes, el Alzheimer, depresión, Parkinson, etcétera, pues tienen una correlación con una disminución de materia gris en diferentes partes del cerebro. Entonces, tener un 7% más de materia gris, aunque un 7% puede parecer una cantidad pequeña, es una cantidad a nivel de materia gris enorme. Esto, y a mí me gusta siempre dar el dato, es como comparar 2 poblaciones, donde una población tiene de media 1,70 m de altura y otra población tiene de media 1,80 m de altura. Es una diferencia enorme cuando hablamos de grupos de personas, ¿no? Entonces ese fue el dato más importante. Y luego lo que hicimos luego en este estudio recién publicado fue ver cómo se repartía esa diferencia en todo el cerebro, cuáles eran las áreas donde había más diferencias, cuáles había menos. ¿Y en cuáles había más? Pues había más sobre todo en lo que llamamos el hemisferio derecho, que el hemisferio derecho tiene que ver con los procesos emocionales, la intuición y demás, y también en las áreas frontales. Las áreas frontales tienen que ver mucho con el proceso llamado cognitivo del autocontrol, y sobre todo las tareas donde hacemos el autocontrol de la atención, de las emociones, de las decisiones, etcétera. Y que tengas más masa gris en esas regiones concretas, ¿supone que esa persona tiene más habilidad o más capacidad para hacer esas actividades? O sea, bueno, eso es, digamos, algo que habría que investigar en más detalle, pero eso es un primer corolario, por decirlo de alguna forma. Es que, claro, a medida que cuanto más materia gris, quiere decir, de alguna forma también es que el cerebro es más joven, porque la materia gris va disminuyendo. Y de alguna forma también es que esas áreas están como más frescas y capaces de hacer las funciones que les corresponden, ¿no? Entonces,
de alguna forma son pequeñas capacidades que en todo el cerebro les parece que los meditadores tenían más que los no meditadores. Sin duda la meditación puede ser un buen ejercicio, ¿no? Gimnástico para ese músculo que usted señalaba como el cerebro, ¿no? Sí, lo que nos llamó la atención sobre todo, porque claro, nosotros cada vez que se hace un estudio se parte de una serie de hipótesis que se espera, pues en base a lo que hay en la bibliografía, casos similares o que se puede comparar, hay una serie de hipótesis. Nuestra hipótesis era pues que las áreas que se desarrollan en la meditación, pues lo que estamos hablando antes de la atención, el control de las emociones, etcétera, pues esperábamos que esas áreas se desarrollaran. Lo que no esperábamos, y fue una sorpresa, es que fuera todo el cerebro el que era diferente, el que hubiera esa diferencia tan notable de un 7%. Y eso es único porque también se ha hecho en otras meditaciones, el budismo, el mindfulness, etcétera. Y solo la única meditación que tiene un estudio científico donde todo el cerebro, no solo la única meditación, el único estudio publicado donde los dos grupos homogéneos en cuanto a edad, proporción de hombres y mujeres, todos sanos, etcétera, el único estudio publicado donde hay una diferencia estadísticamente relevante es este que hemos publicado ahora. ¿Y este tipo de imitación se diferencia de otras significativamente? ¿Es muy diferente para dar esos resultados tan diferentes o no? Sí, hay un aspecto diferente. Cuando nos tenemos que remontar un poco al origen del yoga. El primer tratado del yoga, también hecho varios siglos antes de Cristo, se llama los Yoga Sutras de Patanjali. Y en este estudio lo que se habla, se dice, se llega al yoga significa unión, cuando se cancelan las modificaciones de la mente, o sea, cuando la mente está en calma. Entonces, esta meditación llamada Sahaja Yoga tiene una cosa única, que es que los meditadores llegan a ese estado que llamamos de silencio mental. Y es un estado muy especial. Es un estado en el cual estamos plenamente conscientes del aquí y ahora, estamos en un estado como de armonía, de gozo, y estamos sin pensar. Eso es un estado que ya se ha visto en otros estudios que mejora nuestra salud. Hay estudios donde se ve que mejoran casos de depresión, de ansiedad, etcétera. Y también, pues, en este caso, pues parece que rejuvenece el cerebro. Bueno, y esto no para aquí, me imagino, que estos estudios no pararán aquí. ¿Cuáles serían los siguientes pasos que se van a dar? Bueno, ahora estamos, igual que hemos hecho un estudio, ahora tenemos una publicación que está a punto está en el horno, por decirlo así. Si todo va bien, en un par de meses se publicará una sobre conectividad funcional en estado de reposo, donde se ve un poco esto que estamos diciendo de que los meditadores de esta meditación llamada Sahaja Yoga pues tienen la capacidad de estar más en el aquí y ahora, lo cual ya también hay mucha literatura científica que muestra que cuanto más estamos en el aquí y ahora, más saludables estamos, más eficientes somos en nuestro quehacer, en nuestro trabajo, menos nos despistamos. Ese es un trabajo que ya esperemos que pronto salga. Y luego tenemos colaboraciones nuevas, una colaboración con la Universidad de La Habana en Cuba, donde estamos estudiando la otra parte del cerebro, que es la materia blanca, que son las conexiones largas entre diferentes partes, donde también hemos visto que en materia blanca también los meditadores tienen un cerebro más joven. Y también tenemos otro donde este tipo de meditación, a diferencia de, también en otras meditaciones hay oraciones, entonces, o mantras, entonces con la recitación de mantras ver la actividad neuronal, es otro que estamos haciendo con la universidad de una universidad en Dinamarca, y lo vamos a comparar con lo que ocurre cuando, por ejemplo, en este caso a nivel más espiritual o místico, donde vemos qué ocurre cuando un cristiano, por ejemplo, pronuncia el Padre Nuestro, y qué ocurre cuando un meditador pues pronuncia un mantra, o incluso puede decir el Padre Nuestro, un meditador también. Ver las diferentes, lo que es el otro aspecto también importante que estamos trabajando es el tema de la mística, ¿no? Hay partes del cerebro que tienen que ver con los estados místicos, y también es algo que estamos estudiando. Muy interesante. Pues Sergio Elías Hernández, profesor titular de la Universidad de La Laguna, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ha sido un auténtico placer. Pues muchísimas, el placer es mío y nada, ha sido un verdadero placer. Muchas gracias, hasta luego. Recorrido científico por hoy, el próximo sábado mucho más aquí en Doble Hélice 3.0. Nos vamos, pero seguimos muy activos en internet, en las redes sociales, en facebook.com/Doble Hélice y en Twitter @doblehélicerN. También puedes descargar nuestros programas, todos este y los anteriores, en RTV a la carta y iVoox. En la realización técnica tuvimos a Sergio Cubero y en la dirección a quien les habla Juanjo Martín. Hasta la próxima semana.